Como yo vengo mucho más de la ficción que del documental, pero que me parece fundamental y cada vez más hoy en día aplicar criterios y pautas de dramaturgia y de construcción dramática y construcción narrativa al documental. Para mí, una de las cuestiones fundamentales del foco tiene que ver con encontrar el interés dramático, la dimensión dramática y narrativa del documental, que muchas veces puede tener un contenido más bien informativo y con un atractivo más intelectual que emocional. Entonces yo creo que como digamos, especialista en ficción, que es lo que soy, me parece muy interesante poder aplicar los mismos criterios, las mismas pautas de creación de un vínculo, una conexión dramática, emocional con el espectador y no simplemente un vínculo de impartir información. Y entonces, claro, las consultorías son muy importantes porque muchas veces el documentalista no tiene distancia suficiente para identificar la conexión con el público, porque lo que apasiona al documentalista no necesariamente me va a apasionar a mí, me puede interesar, pero para que haya una pasión y una conexión más fuerte, encuentro que tiene que haber algún tipo de construcción dramática y emocional. Bueno, lo que pasa es que la idea de género es, cuando uno habla de un thriller, de una película de ciencia ficción, de una comedia romántica, ya está conectando con una referencia, o sea, un thriller tiene ciertos códigos de escritura y de cinematográficos también, una comedia romántica, lo mismo. Entonces, si yo te digo, te hablo de comedia romántica, ya los dos sabemos de qué estamos hablando. Si yo te hablo de documental, vos decís, bueno, ¿documental de qué? ¿Qué tipo de documental? ¿De qué vas a estar hablando? Es una historia... podemos, más bien dentro del documental, decir que está el género que es historia personal íntima, que sería, por ejemplo, el ejemplo de Stories We Tell de Sarah Polley. Pero también está el género más periodístico, digamos, o investigativo. Está el docudrama, que tiene una parte ficcional y una parte documental, porque ahí sí puede tener una serie de códigos de escritura y de realización que son específicos para esa parte de ese tipo de documental. Pero decir que toda película documental es un género es como decir que el cine latinoamericano es un género. Lo que pasa es que yo creo que el documental ahora, una cosa fundamental es que existe un mercado del documental. O sea, lo que contaba en la masterclass, antes de venir para aquí en Francia, en la semana anterior, se estrenaron 11 películas nuevas y 6 de esas películas eran documentales. O sea, más de la mitad de las películas estrenadas eran documentales, con un estreno en salas de cine en el centro de la ciudad. Entonces, eso da una idea de cómo el documental está ocupando otro lugar en la percepción del público también. Yo creo que eso es lo que está pasando. El documental de creación, sobre todo lo que llaman documental creativo, es un documental que tiene una propuesta estética además, pero eso es un fenómeno muy contemporáneo. ¿Sí? Sin duda los proyectos aquí tienen en común un componente personal importante. En algunos casos ese componente personal es muy obvio y muy explícito, en otros casos estaba un poquito más oculto. Pero hablando con los realizadores, uno descubre muy rápidamente que su inquietud profunda tiene que ver con el componente personal. En todos los casos, si uno escarba un poco, encuentra que hay una búsqueda, una necesidad de ellos mismos estar de alguna manera en esa película. Voy a decir simplemente que es la primera vez que hago un workshop entero únicamente documentales. En el pasado he hecho muchos workshops donde son mixtos, de ficción pura mucho
y ficción con algún documental. Pero esta vez es únicamente documental y me está resultando una experiencia muy, muy interesante. Para mí, además, para mi evolución profesional, porque me está interesando cada vez más trabajar con documentales o con una perspectiva documental dentro de la ficción. En la ficción, el escritor domina, controla todos los parámetros, elabora una realidad, mientras que en el documental, a partir de una realidad que existe y que es esa, tiene que elaborar una narrativa. Y esa inversión, digamos, del proceso es algo que me está resultando apasionante.